Y empezamos con una película increíble, The Gray Man o El Hombre Gris. Es un thriller de acción y suspenso de 2022 dirigida por Anthony y Joe Russo, protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans, o sea, el Capitán América. La trama de la película es muy buena y trata de que un alto funcionario de la CIA, quien visita a un prisionero y le ofrece al hombre su libertad a cambio de trabajar como un asesino del programa de la CIA. Y dentro de buenos argumentos, esta película es puro tiro, puro plomo, pura acción. Así que es buena opción para ver en cualquier momento y la productora es Netflix, por lo cual siempre estará disponible en esa plataforma. Si te gustan los problemas de seguridad nacional, agentes de la CIA y toda una trama de por medio, te recomiendo este peliculón, El Hombre Gris. Y sin más que decir, siguiente película. Se te fue. Nobody, película estadounidense del 2022 protagonizada por Bob Odenkirk. Ya te di los detalles, ahora vamos a la trama de la película. Este era un tipo normal en el que una noche unos ladrones penetraron a su casa y se llevaron algo de mucho valor para él. Bueno, ya que más o menos tienes una idea, te sigo explicando. Saul Goodman esa misma noche volvió en un autobús y habían unos delincuentes que lo cabrearon, se burlaron de él y te dejo para que disfrutes esta pelea, ni mi voz va a salir, para que sepas de qué obra de arte estoy hablando. Resulta que uno de estos malhechores era familia de un mafioso, entonces Saul Goodman versus los mafiosos, de eso trata la película, tremendo película. Les voy a dar una golpiza. No, yo me encargo. Está loco. ¡Eso! Bueno, aprovecharé el tiempo ya que no están peleando. Nobody fue estrenada en los cines de Estados Unidos el 26 de marzo de 2021 por Universal Pictures. La película recibió muchas críticas positivas. Como ya te mencioné, la película está protagonizada por... Bueno, ya no puedo seguir hablando, van a volver a pelear. To follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, fight for the right, without question or at one man scorned and Castro, with his last ounce of courage, to fight the unbeatable foe. Así que ya viste de qué trata sin spoiler, así que siguiente película. Esta película sí me gustó, Tierra de Nadie, Sicario. Es una película estadounidense de crimen y suspenso, producida en el 2015 y dirigida por Denis Villeneuve o algo así. Bueno, seguimos, protagonizada por Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Brolin. Y si tiene a Benito del Toro y a Emily Blunt, ya sabes qué peliculón es. La trama de la película es un poco obvia, ¿no? El FBI versus unos sicarios, pero lo que me gusta en particular es que se rodó en Albuquerque, Nuevo México y en México. Y que viva México porque soy muy fanático de ese país. Bueno, volviendo al trabajo, Kate Macer, interpretado por Emily Blunt, es una agente del FBI idealista. Es reclutada por un alto oficial llamado Matt Graver del FBI o de las Fuerzas Especiales de Élite del Gobierno, lideradas por Alejandro o Benito del Toro, quien tiene un pasado cuestionable, quien embarca un viaje clandestino, forzando a Kate a cuestionar en todo lo que ella cree y olvidándose de todo para sobrevivir. Y déjame contarte que en esta película sí se ven muchas realidades de México, aunque no sea mexicano, me imagino que las cosas son así. Que en la película el FBI se la pasa peleando con los carteles de México y los altos pandilleros, así que sin más que decir, Sicario.
Cuando una agencia del gobierno de Estados Unidos contrata al mecánico o el especialista, en este caso Arthur Beecher, interpretado por Jason Statham, es porque es una misión sumamente difícil, casi imposible. Lo llaman para eliminar a algún narcotraficante, espía, empresario corrupto o cualquier otro villano. El gobierno de Estados Unidos puede dormir tranquilo porque Jason Statham se encarga de la misión. Pero como siempre llega la última misión, la imposible, la que nadie puede hacer, la que hay que llamar al especialista, en este caso para que elimine a su mentor Harry McKenna. Entonces ahí comienzan las acrobacias, tiros, patadas, pero el especialista se va a encargar. El mecánico o el especialista para México es una película estadounidense de acción producida en el 2011, dirigida por Simon West y, como ya te dije, protagonizada por Jason Statham. Así que aquí no hay desperdicio, el especialista. Y seguimos con Protegiendo al Enemigo. Es una película de acción dirigida por el chileno ruso Daniel Espinosa y protagonizada por Denzel Washington y Ryan Reynolds, producida en el 2012 por Universal Pictures. Aquí la trama es que Toby Frost, interpretado por Denzel Washington, es un exagente de la CIA que se volvió un criminal internacional. Tiene un archivo muy importante de la división MI6 y cuando es arrestado es trasladado a una de las casas de seguridad de la CIA, que son salvaguardadas por Ryan Reynolds. Entonces ahí empieza la lluvia de disparos porque todo tipo de criminales necesita ese archivo del MI6. Es muy buena película de acción, así que no te pierdas esto, Protegiendo al Enemigo, aunque diga Safe House, pero eso no me va a caber en el título, así que Protegiendo al Enemigo.